Ya que hay varias maneras de preparar sermones o mensajes o escoger qué predicar. Quizás por momentos, a veces, o en mi vida, medio místico, ¿no? A la hora de saber qué predicar. Y vas ahí buscando una señal de no sé qué cosa. Pero, bueno, y ahí vamos saltando de temas en tema, y a veces eso es medio complejo, porque es como que vos estás, de cierta manera, queriendo imponer, vas pensando en algo, una idea que querés enseñar, y después generalmente buscas el respaldo en la escritura sobre eso que vos estás pensando. Bueno, a veces sirve, porque uno piensa un tema, y bueno, y va a buscar, y no está mal, no digo que sea pecaminoso ni nada de eso, pero a veces tiene su complejidad, porque vos, de cierta manera, es como que querés poner, o sea, corres el riesgo de ponerle tu pensamiento al texto, ¿no? Y eso es peligroso. Entonces, yo me siento cómodo en realidad, nada místico. Pienso en un libro, pienso en nuestro contexto, elijo un libro y trato de enseñarlo, y eso es lindo porque en realidad uno no sabe qué dice el texto, me pasa cada vez que tengo que enseñar, no tengo ni idea, o a veces uno dice, ¿cómo voy a predicar esto? No tenés ni idea, pero es re lindo porque es un desafío y te sumergís en las Escrituras y así vas aprendiendo. Bueno, en este caso vamos a hacer una pausa de Santiago, y no porque haya visto una señal del cielo ni nada de eso, sino porque tuve que entregar un trabajo sobre Efesios y aprovecho y lo enseño. Así que en esta ocasión vamos a ver Efesios, y les invito a ver sus Biblias, por favor, en Efesios, capítulo 4, y de vuelta me pasó lo mismo, tuve que estudiar este texto, y a medida que uno lo va estudiando sin una idea preconcebida, bueno, ha encendido mi corazón, realmente ha encendido mi corazón, me ha apasionado este pasaje, y bueno, me imagino quizás que, no lo sé, pero tal vez algunos domingos estaremos viendo algo de Efesios, no vamos a predicar toda la carta, ya lo hemos hecho, pero sí quizás algunos pasajes, así que les invito a ver sus Biblias en Efesios 4, y hoy vamos a estar viendo versículos 17 a versículos 19. Efesios capítulo 4, versículos 17 a versículo 19. Primero oramos y luego leemos. Amado Dios, queremos agradecerte por tu palabra, Dios, que en esta mañana podemos estudiar. Nos cautiva, nos maravilla su profundidad, su gloria, Señor, su majestad. En ella podemos conocerte, podemos aprender más de ti. Tú te nos revelas por medio de tu palabra. Somos transformados a la imagen de Cristo. Señor, tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra es eterna. Tu palabra es como espada de dos filos. Tu palabra es más dulce que la miel, es más preciosa que el oro. Tu palabra tiene poder para sobreedificarnos. Tu palabra tiene poder para darle vida a los muertos. Tu palabra nos permite conocerte, Señor, y por favor, queremos que en esta mañana podamos temblar ante ella, podamos someternos a su autoridad, Dios, y podamos salir de acá no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice Efesios 4, 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para acometer con avidez toda clase de impureza. Y algo en lo que suelo pensar bastante es cómo nosotros, sin darnos cuenta, somos impulsados a vivir de cierta manera. Hay un dicho que dice que el pez no sabe que está mojado, porque es el ambiente en el cual está, o sea, no sabe que está mojado. Nosotros, si nos mojamos, nos damos cuenta porque no es nuestro ambiente, el agua, pero el pez cuando está mojado no se da cuenta que está mojado. Bueno, y de cierta manera nosotros, por la cultura y el lugar en el cual vivimos, quizás no nos damos cuenta, porque así estamos, como el pez en el agua, no nos damos cuenta que todo el tiempo se nos empuja a vivir de cierta manera. Sin darnos cuenta, sin hablar de teorías conspirativas ni nada que ver con eso, pero sin darnos cuenta vivimos en una sociedad donde se nos empuja a vivir de cierta manera, pero de manera sutil.
Y entonces no nos damos cuenta. Y como el pez, estamos mojados, pero no nos damos cuenta que estamos mojados. Y pienso que hay dos direcciones en las cuales se nos empuja a vivir, y me imagino que van a coincidir conmigo, que es el materialismo y la inmoralidad. El materialismo y la inmoralidad son dos aspectos quizás en los cuales más se nos está empujando a vivir. Ponete a pensar por un momento. Vos podés no tener plata, no tener un centavo en tu billetera, pero si tienes una tarjeta de crédito, vas y te compras, no sé, un televisor 4K sin plata. Una maravilla, sin plata, vos vas sin dinero, no tenés, estás fundido. Pero vas y podés comprar sin plata. Todo el tiempo se nos promueve la financiación, los créditos. Hoy podemos comprar cualquier cosa en cualquier momento, en cualquier lugar. El marketing, que ha explotado en este tiempo, es el estudio para promover las ventas. Y sin darnos cuenta, todo el tiempo se nos están llamando a comprar. Necesitas un teléfono nuevo, necesitas unas zapatillas nuevas, necesitas nuevo, más, porque lo que tenés no te alcanza y tenés 15 remeras, pero necesitas más remeras, porque necesitas una que esté más a la moda, necesitas más porque no te alcanza. Pero claro, es sutil, no nos damos cuenta. Es todo el tiempo, ¿no? Abrís tu celular y te bombardean con cosas para comprar. Bueno, y por supuesto, el otro aspecto, sin darnos cuenta, a lo cual se nos promueve, es la inmoralidad sexual. Constantemente, todo lo que vemos tiene contenido erótico. Prendés el noticiero, supuestamente en horario de protección al menor, antes de las 10 de la noche. ¿Qué tiene? Contenido erótico. Me acuerdo en su momento, estabas mirando, no sé, 2 de la tarde la televisión y te pasan publicidades que vos decís, tenés que cambiar o apagar la televisión. Vos le vas a dar un dibujito a tu nene y tenés que mirar, porque tienen contenido erótico. Llevas a tu nene a cortarse el pelo a la peluquería y la música que pasan, las letras, son cosas que no podemos creer. Peor quizás que ver inmoralidad a veces. Todo el tiempo, constantemente, se nos promueve la inmoralidad sexual, pero no nos damos cuenta. Estamos sumergidos en eso y no nos damos cuenta. Recuerdo una ilustración en una clase con Miguel Núñez. Él dio una ilustración que, me dejó impactado. Él decía, ¿vos dejarías que tu esposa vaya al supermercado en ropa interior? Una locura, ¿no? ¿Cómo voy a dejar hacer eso? Y él decía, bueno, ¿por qué usamos la ropa que usamos en las playas? Como si nada. ¿Cuál es la diferencia? Decía él. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es? ¿Que una se seca más rápido? No sé, ¿cuál es la diferencia? Porque la verdad que no lo entiendo, decía. Pero no nos damos cuenta. Es normal, claro, vamos ahí y vemos eso y es normal. Porque es el mundo en el cual vivimos. Y lo normalizamos. Pero no es normal, hermanos. No es normal. Es un disparate. Bueno, y después nos preguntamos, ¿por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay cada vez más familias disfuncionales? ¿Por qué los niños crecen y están metidos en todo tipo de adicciones? ¿Por qué? Porque nos hemos comprado ciertas cosas. Nos hemos comprado en el mundo en el que vivimos que la inmoralidad está bien, que la promiscuidad sexual es correcta. Nos hemos comprado que ahora tanto el padre como la madre necesitan trabajar los dos, no porque tengan necesidad, sino porque necesitan comprar más. Nos hemos creído que la manera en la cual nosotros criamos bien a nuestros hijos es dándoles cosas materiales. Nos han engañado, hermanos, y nos hemos creído la mentira. Por eso, en este texto, Pablo nos exhorta justamente a no vivir como aquellos que no conocen a Cristo. Pablo nos va a exhortar en este texto a no vivir como los que no conocen a Cristo.
Noten versículo 17, por favor. Dice el apóstol Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Si solamente recordamos la carta a los Efesios, tiene dos grandes secciones, capítulo 1 al 3, una sección teológica con un solo imperativo, capítulo 2, versículo 11, acordaos, que en otro tiempo vosotros los gentiles, acordaos, el único imperativo, y capítulo 4 en adelante, la parte práctica, donde hay muchos imperativos, sobre todo al final de este capítulo. Y Pablo lo primero que le dice en capítulo 4, versículo 1, que en base a la teología que les enseñó, ellos deben vivir en unidad. Noten ahí, capítulo 4, versículo 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis, noten la misma palabra acá, que ya no andéis, dice nuestro texto, que ya no andéis. Y acá capítulo 4, versículo 1, yo pues preso en el Señor ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, etc. Y viene a hablar de la unidad. Entonces Pablo le va a decir, conforme al Evangelio que les he explicado, del cual ustedes ya han creído, vivan en unidad. Eso les dice capítulo 4, 1 al 16. Y ahora capítulo 4, versículo 17, en adelante, le va a decir, conforme al Evangelio que les he hablado, ahora deben vivir en santidad. No solamente deben vivir en unidad, sino que ahora deben vivir en santidad. Y no usa imperativo, no usa mandamiento, Pablo en este texto, pero usa dos palabras con fuerza de mandamiento. Noten ahí versículo 17. Esto pues digo y requiero. No son mandamientos, digo y requiero, pero son palabras sinónimas, que no tienen sentido, sino el único sentido es que vos le quieras dar énfasis a algo. Como yo te diga, te pido y te reitero. ¿Qué te estoy haciendo? Bueno, esto que te voy a decir es importante. Te digo y te insisto, te digo y te suplico. Bueno, son palabras sinónimas, pero estoy tratando de remarcar lo que va a decir. Y Pablo agrega en esto, no solamente dice digo y requiero, sino agrega la frase en el Señor, lo cual indica que esto que les va a decir tiene la autoridad del Señor, la autoridad de Cristo. Y Pablo les va a hablar ahora de la santidad. O sea, cuando el Señor nos salva, debemos vivir en unidad, capítulo 4, versículo 16. Y cuando el Señor nos salva, debemos vivir en santidad. Esto nos muestra que la santidad no es una opción en la vida del creyente. Sabemos que muchos teólogos separan se llama la salvación del señorío. O sea, que vos podés creer en Cristo como tu Salvador, pero no como tu Señor, se llama eso. Entonces, eso de cierta manera te dice que la santidad es una opción. O sea, vos podés creer en Cristo, ser un creyente, pero no hace falta que vivas en santidad. Eso es como otra cuestión, es opcional. Es una opción, es una opción dentro de la salvación. Bueno, Pablo dice, no es una opción, no es una opción. Esto pues digo y requiero del Señor, y dice Pablo, ahora lo que va a decir, que ya no andéis como los otros gentiles. Y la palabra ahí, andéis, que es la misma que leímos antes en capítulo 4, versículo 1, andéis, se refiere al estilo de vida. O sea, no se refiere a un pecado particular o algo, sino se refiere a un estilo de vida. Esta palabra, andéis, Pablo la usó muchísimo en Efesios, muchísimo, todo el tiempo para hablar de estilo de vida. Por ejemplo, en Efesios, capítulo 2, versículos 1 y 2, dice Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y dice ahora, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, etc. Anduvisteis, ¿qué quiere decir? Estilo de vida, ¿cómo vivías? Así te comportabas. Y Pablo nos dice que nosotros vivíamos de esa manera, cómo vivíamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme a nuestros deseos pecaminosos, pero ahora Dios nos salva. ¿Cómo nos salva? Por gracia mediante la fe, ¿no? Eso dice Efesios 2:19, porque por gracia sos salvo por medio de la fe. ¿Y para qué nos salva? Para que ahora andemos en buenas obras. Noten, capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. ¿Se dieron cuenta? Nosotros
nuestro estilo de vida era un estilo de vida pecaminoso y Dios nos salva ¿para qué? Para que ahora andemos en ellas. ¿En qué cosas? En las buenas obras. O sea, cuando dice que no somos salvos por obras, sino que somos salvos para obras. No está diciendo que Dios ahora llenó un placar con buenas obras y o te dio como una agenda con obras que tenés que hacer cada día, ¿no? Entonces vos abrís tu agenda y decís, a ver, hoy que me toca sacar la basura, bueno, voy y saco la basura. Mañana que me toca mandarle un mensaje a tal hermano. No, cuando dice que Dios nos salva para buenas obras, es para un estilo de vida de buenas obras. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente, usa esta palabra, para que anduviésemos. ¿Se dan cuenta? O sea, para que viviésemos un estilo de vida de buenas obras. No somos salvos por obras, pero sí para hacer buenas obras. En capítulo 5, versículo 2, Pablo dice que debemos andar en amor. En capítulo 5, versículo 8, que debemos andar como hijos de luz. En capítulo 5, versículos 15, que debemos andar como sabios. O sea, Pablo está acá preocupado por el estilo de vida de un creyente. Y acá Pablo nos dice cómo no debemos vivir, Y muy claramente dice, ya no andéis como los otros gentiles. O sea, si vos sos un creyente, si vos has nacido de nuevo, Dios te ha dado un nuevo corazón, has sido a Cristo en arrepentimiento y fe, vos ya no podés vivir como antes. No es que no debés vivir como antes para ganarte el amor de Dios, sino que si Dios realmente te da un nuevo corazón, vos ya no tenés que vivir así. En Pedro dice algo similar, en 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3. Baste ya, la misma palabra que acá, ya no. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que hará a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya, basta. Está bien que en un sentido que ustedes vivían así antes, porque, o sea, está mal, pero digamos, es lógico, porque era su naturaleza. Pero ahora ya no. Y esto es lo que les dice Pablo acá. Ya no vivan así. Y Pablo dice, la Reina Valera acá lo suaviza un poco, dice como los otros gentiles, lo cual nos da la idea de, bueno, no como todos los gentiles, sino como, bueno, está hablando de algunos gentiles. Pero literalmente Pablo dice, como también los gentiles andan. O sea, es una referencia a cómo vive el no creyente de manera general. Obviamente hay algunos no creyentes que por la gracia común de Dios son más morales, pero así suelen andar. Así suelen andar las personas, los gentiles acá, no es una referencia a los no judíos, sino es una referencia a los inconversos, a los no creyentes, a los que no se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo. Y esto tiene mucha conexión, que Pablo le diga esto a los efesios, por cómo era la vida en la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era una ciudad sumamente inmoral. Dice en su comentario el pastor MacArthur, refiriéndose a la vida allí en Éfeso, dice que los efesios se jactaban de tener al gran templo pagano de Artemisa o Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Sus rituales y prácticas no eran más que extensiones de los pecados más viles y depravados del hombre. En esta ciudad había intercambio de papeles masculinos y femeninos, había homosexualidad, había todo tipo de aberraciones sexuales. Y dice MacArthur, la iglesia en Éfeso era una isla diminuta, en medio de un antro de perversión. La mayoría de los creyentes habían pertenecido con anterioridad al paganismo. Y probablemente, dice, muchos de los efesios pasaban por lugares donde ellos habían practicado la inmoralidad. Así que nos podemos imaginar que estos efesios, creyentes en Éfeso, se veían tentados a volverse a su antiguo estilo de vida, como todos nosotros a veces nos vemos tentados. Muy similar a nuestro contexto. Me imagino que muchos de los que viven acá, y el Señor los ha salvado, que quizás han nacido, se han criado acá, quizás pasan por ciertos lugares donde antes practicaban ciertos pecados. Están en ciertos lugares donde frecuentan o pasan, lo que sea, donde solían vivir de cierta manera. Y nosotros nos pasa que cuando en momentos de flaqueza, como todos pasamos, en momentos de prueba, en momentos donde la vida cristiana a veces se vuelve pesada, porque así nos pasa a todos,
las pruebas, las dificultades a veces nos atosigan y nosotros a veces empezamos a pensar de cierta manera, a recordar nuestros pecados con melancolía. Lo distorsionamos, por supuesto, pero a veces cuando estamos en momentos donde parece que la vida cristiana se nos vuelve pesada, empezamos a pensar, uy, qué feliz que era cuando vivía en pecado. Uy, me acuerdo. Quizás pasás por ese lugar donde practicabas el pecado y decís, uy, me acuerdo de la pasada bomba. Qué feliz que era. Hacemos eso. Algo que me llama mucho la atención son los judíos ahí en el desierto. Cuando están en el desierto dice, nos acordábamos de las cebollas, de los puerros que comíamos en Egipto. Cada uno lee eso y dice, no estaban en Egipto, estaban en un spa, parece. Cada vos lees Éxodo y ¿qué dice? Faraón los tenía que no daban más. Pero su momento de necesidad distorsionó su pasado. Nos recordamos que en Egipto la pasábamos bomba. Mentira. Ellos clamaron a Dios al punto que así comienza el Éxodo. Dios escuchó el clamor de los israelitas. Pero así hacemos nosotros, hermanos. En momentos de necesidad empezamos a recordar, el pecado, qué lindo que era, me acuerdo. Pero Pablo dice, no, ya no. Pablo dice algo similar en Romanos 6:21. Dice, hace una pregunta Pablo. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Cuál era el fruto de tu pecado? A ver, vos que lo recordás con tanta melancolía, como que era algo buenísimo el pecado, buenísimo. ¿Cuál era el fruto de eso? Responde Pablo, porque el fin de ellas, de esas obras, de ese estilo de vida, el fin de ellas es muerte. O sea, si eso te estaba mandando al infierno, estaba yendo al infierno, ¿por qué lo recordás con melancolía? Pablo acá lo que hace en este texto nos va a mandar a no vivir como vivíamos antes. Nosotros, la mayoría de acá, quizás, como vivíamos antes. Aquellos que hemos creído. Pablo nos va a exhortar a ya no vivir como los no creyentes, como nosotros vivíamos antes. Pero Pablo lo que va a hacer en este texto es sacar, y por eso me gusta este texto, y pensando en cómo nosotros somos bombardeados con estas cosas, porque Pablo le va a sacar todo el marketing al pecado. Te va a mostrar el pecado tal cual es, lo crudo que es. Pablo te va a mostrar que la crema antiarrugas no te saca las arrugas. Eso es mentira. Que igual envejeces. Que la pastilla para adelgazar no te adelgaza. Que es mentira. Que es una publicidad, es marketing eso. Bueno, Pablo va a hacer esto pero con el pecado. Pablo te va a mostrar que ya no debes andar como vivías antes, porque el pecado es horrible. El pecado te destruye. El pecado te arruina la vida. El pecado es lo más horrible, asqueroso, inmundo que hay. Y noten cómo a nosotros nos quieren hacer creer que el pecado es, lo máximo. Las fiestas, emborracharse, la promiscuidad. Y parece que las personas que viven así son los inteligentes, son los astutos, son los que disfrutan de la vida y nosotros somos los necios. No, Pablo va a decir, no. Pablo no va a decir de ninguna manera. Ya no anden como los no gentiles. ¿Por qué? Noten cómo andan ellos. Noten ahí, por favor. Que andan en la vanidad de su mente. ¿Se dan cuenta? Repite qué palabra. Andar. Ya no anden. Estilo de vida. Ya no anden así. Porque ellos andan estilo de vida. ¿De qué manera? En la vanidad de su mente. El oro ahí anden nos da la idea de algo continuo. Andan es la idea de algo que se practica constantemente. Y dice que andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad es la misma que se traduce en la Septuaginta para hablar de la palabra vanidad en Eclesiastés. Es algo sin sentido, algo vano, algo fútil, algo sin propósito, sin valor. Pero acá habla de la vanidad de su mente, lo cual se refiere a sus pensamientos. Acá con su mente se refiere a la capacidad de razonar, la habilidad para razonar. Se refiere a la cosmovisión que tienen los no creyentes.
Los no creyentes viven como viven. ¿Por qué ellos viven en fiestas y esto y lo otro? Y borracheras, o para el dinero. ¿Por qué viven de esa manera? ¿Por qué? Por la cosmovisión que tienen del mundo. Por cómo ellos ven el mundo. Por cómo ellos interpretan el mundo. Por cómo ellos interpretan la vida. ¿De qué manera la interpretan? De una manera vana. Los no creyentes se inventan todo tipo de teorías para justificar su pecado. Casi siempre lo que vas a encontrar, si lees los filósofos, los más opuestos a Dios, y hay filósofos en un sentido que hablaron de la existencia de un Dios, digamos, de manera general, pero hay algunos que no, que se opusieron a esos. Nietzsche, ¿no? Es uno de ellos, sumamente un ateo acérrimo, que no solamente es ateo, sino que se opone al Evangelio. Y casi siempre lo que encontrás es que ese tipo de personas viven vidas inmorales. Mira la vida de Nietzsche, mira la vida de Freud. Personas que se oponen a Dios, pero en realidad es un engaño. Ellos se inventan todo tipo de teorías para justificar sus pecados, para poder vivir vidas desenfrenadas. ¿Por qué viven como viven? ¿Por cómo piensan? Claro, ellos ¿qué tratan de hacer? Tratan de inventarse que nosotros venimos de, no sé, de una explosión de no sé qué y los millones de años ahora creó el mundo que tenemos. Entonces, ¿eso qué hace? Bueno, que no haya un creador. Y si no hay un creador, yo no tengo que darle cuentas a nadie. Si yo vengo del mono o de no sé qué cosa, está bien, vivo como quiero. Total, soy un accidente y ya está. Entonces, cuando yo me invento todo tipo de males, todo tipo de teorías, puedo practicar todo tipo de males, justificado. Y eso hacen ellos. Andan en la vanidad de su mente. Nuestro concepto de Dios afecta a nuestro estilo de vida. Piensen en las iglesias donde se habla todo de que Dios te ama, Dios te ama como sos. A Dios entiende tu pecado, no te das problema. Y te da una palmadita en la espalda para que sigas pecando sin problema. Bueno, su concepto de Dios lo lleva al estilo de vida que tienen. Bueno, Dios es como Papá Noel, que está en el cielo y no le molesta el pecado y está todo bien. Y todo sigue así, digamos, ¿no? Nuestro concepto de Dios afecta a nuestro estilo de vida. Y ellos están en la vanidad de su mente. Por lo tanto, hermanos, para que nosotros no vivamos como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, por supuesto necesitamos que lo que moldee nuestra mente son las Escrituras. El punto acá de Pablo es que la manera en la que pensamos, a vanidad de su mente, afecta a nuestro estilo de vida. Entonces, cuando nosotros queremos tener victoria sobre el pecado, lo primero que debemos hacer es tener victoria en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de razonar. Cuando nosotros, generalmente, de vuelta, practicamos ciertos pecados, es porque hemos estado dejando entrar cosas a nuestra mente. Estás ahí todo el día mirando televisión, mirando series, constantemente, todo el tiempo. ¿Qué va a causar eso? ¿Qué va a causar? Te va a empezar a dar una cosmovisión del mundo. Estás todo el día ahí consumiendo, y eso empieza a hacer que vos razones de cierta manera. Estás todo el día hablándote mal de tu esposo, y te hablas mal de tu esposo o de tu esposa, y te hablas mal, y llenas tu mente en contra de tu cónyuge. Cuando llegue tu cónyuge a casa, ¿qué vas a hacer? La guerra. ¿Dónde empezó esa guerra? ¿Dónde empezó? ¿En dónde? En tu mente. Personas caen en adulterio. No se levantan un día y dicen, qué lindo día para cometer adulterio. No. ¿Empezaron dónde? ¿Dónde empezó ese adulterio? En su mente. Empezaron a pensar qué feliz que sería con tal persona. Si mi cónyuge sería así, ¿por qué mi cónyuge no me trata como esta persona? ¿Por qué mi cónyuge no es tan bueno como esta persona? Pero mirá lo bueno que es esta persona, pero mirá tu mente, y alimentaste tu mente con eso, y fuiste a mirar una película romántica. ¿Y qué hace la película romántica? Por supuesto, el cónyuge es el peor del mundo, y el amante es el mejor del mundo, y consumiste eso, y luego estar en tu mente alimentando eso, vas a prender la televisión, ves eso y decís, claro, esto es tu mente, ahí comienza todo. Por eso dice Romanos
12:2. No os conforméis a este siglo, o sea, a este mundo, a este sistema del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, para no conformarme a este mundo, ¿qué tengo que hacer? Ser transformado ¿en qué lugar primero? En mi mente, en mi forma de pensar. Y Pablo dice lo mismo acá, noten versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, si yo quiero luchar con el pecado, ¿dónde comienza todo esto? En la mente. En la mente. Empezás a coquetear con cosas que no tenés que coquetear. Empezás a dejar entrar cosas en tu mente que no tenés que dejar entrar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Cristo muere en abundancia. ¿Y entonces qué va a pasar? Vamos a edificarnos unos a otros. Entonces, ¿qué hacen estas personas? ¿Cómo viven los creyentes? Viven en la vanidad de su mente. Piensan cosas vanas. Para que vos no vivas como los gentiles, ¿qué tenés que hacer? No consumir lo que ellos consumen. ¿Qué tenés que hacer? No estar teniendo la cosmovisión del mundo que ellos tienen. ¿Cuál es su cosmovisión? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esa es su cosmovisión, o sea, no lo dicen de esa manera. Pero esa es su cosmovisión. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. La vida no tiene sentido. Tratemos de pasar lo mejor posible en este mundo porque nos morimos y ya todo se termina. Bueno, esa no es la cosmovisión del creyente. La cosmovisión del creyente es, ¿cuál es? Este mundo es pasajero y acá vamos a padecer aflicción, pero esperamos tener cuerpos resucitados y vivir en un reino eterno. Y ahora Pablo nos describe, no solamente nos dice que no debemos vivir como ellos, no solamente nos dice que ellos andan en la vanidad de su mente, sino Pablo nos va a decir exactamente cuál es su condición. Noten versículo 18. Noten. Teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios. Pablo nos narra acá cuál es su condición. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Ahora, yo sé que esto puede sonar a víctima, ¿no? O sea, ellos dan a la vanidad de su mente porque tienen, ¿qué cosa? El entendimiento entenebrecido. Entonces podemos llegar a la conclusión, y es que pobres, no entienden, ¿no? Pobrecitos, no entienden. Como que su problema es intelectual. Como vos estás tratando de explicarle, no sé, cómo hacer una derivada a un niño de 5 años. Un análisis matemático. Como querer enseñarle álgebra a tu niño de 7 años. No lo va a entender, ¿no? Claro, no lo va a entender. Y no es que es pecado, es que su mente no está capacitada para eso todavía. Y la nuestra tampoco, pero bueno, es otro tema. Pero no está capacitada para eso. Pero acá Pablo no está diciendo eso. No está diciendo que su problema es que pobres, es que no entienden. Sino su problema es moral. Dice un comentarista, aquí el énfasis está en las decisiones carnales, los pecados que prefieren deliberadamente a la oscuridad en lugar de la luz. Su mente está entenebrecida, o sea, ellos no entienden, porque aman el pecado. Por eso no lo entienden. No entienden porque ellos eligen el pecado. Y como eligen el pecado, eso los lleva a no entender, a tener el entendimiento embotado. Dice Juan 3:19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Señor Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo y los hombres, ¿qué hicieron? Amaron. Ahora no sé si alguna vez te tuviste a pensar, eso es Juan 3:19. Juan 3:19. ¿Cuál es el pasaje que más conocemos de la Escritura? Juan 3:16, ¿no? Muy bien, claro que sí. El primer versículo que aprendimos. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Qué llamativo que ahora Pablo, 3 versículos después, dice que los hombres, la misma palabra. Hablamos de agapao, ¿no? El verbo agapao, el amor incondicional, bueno. ¿Saben qué verbo se usa para decir que los hombres amaban las tinieblas? Agapao, mismo verbo.
Exactamente el mismo verbo. Y hasta el mismo, la misma construcción gramatical, exactamente lo mismo. ¿Se dan cuenta? Dios amó al mundo, al sistema mundano. Dios amó a los pecadores. ¿Y qué hizo? ¿Envió a quién? A su Hijo a morir. Pero los hombres, ¿qué aman los hombres? ¿Qué aman? Las tinieblas. ¿Por qué? ¿Por qué aman las tinieblas? Porque sus obras son malas. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. El problema no es un problema intelectual, es un problema moral. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido porque ellos aman el pecado. Aman practicar el pecado. Por eso cuando Pablo dice acá que ellos tienen el entendimiento entenebrecido, no es excusa para pecar, no es excusa. A veces la reto a Cami y le digo, ¿por qué hiciste esto? Y me dice, porque todos somos pecadores, papá. Y yo le digo, bueno, es verdad eso, pero en la gracia común de Dios vos podés obedecerle, digo. No es excusa para tu pecado, es verdad que sos una pecadora y necesitas un salvador, claro que sí, por supuesto que sí. Esto demuestra que necesitas un salvador, por supuesto que sí, pero eso no es excusa para pecar, no es excusa. Porque me lo dice como eso, como diciendo, bueno, papá, ¿qué quieres que haga? Y bueno, pero mate, papi, yo tengo un corazón caído, ¿qué vas a hacer? No, excusas. Y nosotros hacemos lo mismo, metemos excusas para pecar. Y eso es lo que hacen los no creyentes, se inventan todo tipo de excusas para no creer en Dios. Así que ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Pero acá hay algo más fuerte. No solamente tienen el entendimiento entenebrecido, sino que están, ¿qué cosa dice? Ajenos de la vida de Dios. Eso nos hace pensar en Efesios 2. Él los dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y acá Pablo usa la misma, no la misma frase ni nada, pero digo, la misma idea. Ellos están ajenos de la vida de Dios. Ellos están muertos espiritualmente. O sea, ellos tienen el entendimiento entenebrecido porque aman el pecado. O sea, ellos no entienden, viven como viven porque no entienden que hay un cielo, no entienden que hay un Dios, hay un juez justo al cual van a rendir cuentas. No entienden que por sus pecados merecen el infierno. No lo entienden, o sea, pueden entenderlo intelectualmente, pero no lo entienden. No lo entienden en otro sentido. Y no solamente eso, están muertos. ¿Se dan cuenta que Pablo está diciendo, está sacando todo este marketing que nos hacen del pecado? No, el pecado no es para personas inteligentes. Los que están allá afuera practicando el pecado y viviendo la vida loca, como se suele decir, no son más inteligentes. No son más, al contrario, tienen el entendimiento entenebrecido. Pero no solamente tienen el entendimiento entenebrecido, están muertos. O sea, cuando nosotros, y me gusta pensar en esta ilustración, cuando nosotros envidiamos el estilo de vida de los no creyentes y decimos, wow, qué buena vida, es como ir a un cementerio y decir, qué envidia te tengo, qué envidia te tengo, mirá cómo me gustaría estar ahí. Un disparate, ¿no? Un disparate. Bueno, eso es lo que hacemos, porque ellos están, ¿qué dice? Están muertos, están ajenos de la vida de Dios. Así que, hermano, ¿por qué le vas a pedir consejo a los no creyentes? No consejo negativo, uno puede recibir un consejo de un no creyente general. A mí, personas del trabajo que no son creyentes me han dicho cosas muy buenas del trabajo, y está bien. Pero me refiero en cuanto a cosmovisión. ¿Por qué le vas a pedir a un no creyente consejo de tu cosmovisión, de tu forma de vivir? ¿Por qué vamos a buscar cómo tiene que ser un matrimonio o una película romántica? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué le vamos a pedir a un muerto que nos diga cómo vivir? ¿Por qué le vamos a pedir al mundo, a los no creyentes, que nos digan cómo manejar nuestro dinero? Y de vuelta, claro, podés escuchar un economista que es bueno, y no digo que eso sea pecaminoso, que no es creyente, y no, que eso sea pecaminoso, está bien. Me estoy hablando de cosmovisión. ¿Por qué le vas a pedir al mundo que tiene una cosmovisión materialista que te diga cómo usar tu dinero? Porque ¿sabes qué te van a decir? Usar el dinero ¿de qué manera? Para vos mismo, para tener más dinero. ¿Por qué hacemos eso? Pablo nos exhorta a no vivir como los no creyentes. Pablo nos dice de dónde viene su manera de vivir, de su mente. Pablo nos dice cuál es su condición, espiritualmente muertos.
Y Pablo ahora llega a la raíz de por qué. Y esto que yo les decía antes, ¿por qué viven así? ¿Por qué? Y noten que Pablo usa 2 por en el texto, 2 por. Versículo 18 estoy. Dice, ajenos de la vida de Dios. Y usa 2 por. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Viven así porque tienen el entendimiento entenebrecido, como vimos antes, porque son ignorantes. ¿Y por qué son ignorantes? Por la dureza de su corazón. Este pasaje, porque lo que dije antes, porque amaron las tinieblas, este pasaje es totalmente paralelo a Romanos 1. Romanos 1:21 dice, pues hablando justamente de los gentiles, de los no creyentes, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Acá dice que ya tienen el entendimiento entenebrecido, pero acá dice que ellos se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Acá dice que su mente está entenebrecida. En Romanos que su corazón está entenebrecido, sinónimos. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, ellos quisieron rechazar a Dios. ¿Y qué pasó cuando rechazaron a Dios? Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó. A la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y sigue, etc. ¿Por qué el hombre vive como vive? Por la dureza de su corazón. Porque han decidido rechazar el Evangelio, han decidido rechazar a Dios. Aunque en la gracia común de Dios, aunque la revelación, según Romanos 1, según Salmos 19, aunque la revelación les dice que hay un creador, que hay un juez, que hay un Dios, Dios puso eternidad en el corazón del hombre, Dios puso la ley moral de Dios en el corazón de las personas, pero aún así las personas han decidido rechazar a Dios. Y cuando las personas rechazan a Dios, se entregan a todo tipo de pecados. Y cuando una persona más conoce de Dios y más rechaza de Dios, más se hunde en el pecado. En la mayoría de los casos, cuando vemos personas muchas veces que viven vidas que no lo podés creer, peor que o sea, son inconversos, pero digo, peor que el inconverso profesante, generalmente son personas que escucharon el Evangelio, que estuvieron en una iglesia, que hasta quizás dicen ser creyentes. Y esas personas son las que manchan, viven peor que tu otro familiar que no es creyente, pero por lo menos nunca dijo hacerlo. Este que dijo ser creyente es peor que este, se entrega más al pecado que este. ¿Por qué es eso? Justamente porque han decidido rechazar a Dios. Y cuanto vos más luz tengas y más rechazas a Dios, peor será el juicio. Dice Jesús, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. El juicio para vos va a ser peor que Sodoma y Gomorra, los cuales eran violadores. Así querían, ¿no? Abusar de los ángeles, homosexuales, impíos, depravados, Sodoma y Gomorra. Pero el juicio para Corazín y Betsaida será peor. ¿Por qué? Porque Cristo estuvo en medio de ellos. Y Cristo hizo milagros. Y ellos vieron al Mesías. Y aún así le rechazaron. Y acá vemos la espiral descendente. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad. ¿Por qué perdieron toda sensibilidad? Porque decidieron rechazar a Dios. Noten, se entregaron. En Romanos 1 Dios los entrega. Pero acá ellos mismos se entregan. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y esto es paralelo, hermanos. En Romanos 1 Dios los entrega y acá ellos mismos se entregan. ¿Por qué es paralelo? Porque la manera en la cual Dios endurece un corazón es entregándolo a su pecado. Dice Sproul en su libro Escogidos por Dios: el endurecimiento pasivo, el que Dios hace, el endurecimiento pasivo es totalmente otra cosa, dice. El endurecimiento pasivo implica
un juicio divino sobre el pecado que ya está presente. Un juicio divino sobre el pecado que ya está presente. Lo único que Dios necesita hacer para endurecer el corazón de una persona cuyo corazón ya es perverso, ¿cuál es? Entregarlo a su pecado. Entregarlo a su pecado. O sea, la Biblia dice que Dios endureció el corazón ¿de quién? De Faraón. Romanos 9 dice que Dios al que quiere endurecer, endurece. Ahora, ¿cómo endurece Dios un corazón? Bueno, no es poniendo pecado en el corazón de la persona. No es que Dios dice, bueno, vos tenés un corazón limpio y puro y yo te quiero endurecer y voy a hacer que vos peques. No, porque Dios sería autor de pecado y eso sería herejía. ¿Cómo endurece Dios un corazón? Soltándolo. ¿Querés ir? Ya. Anda, no hay problema. Anda. O sea, es como que la persona queriendo correr al precipicio y Dios queriendo retenerlo, la gracia común de Dios. La gracia común de Dios. Cuando Dios lo endurece, ¿saben lo que hace? Ya. Corre. Ya. Corre. No hay problema. Y cuando Dios hace eso, desastre. Noten la espiral descendente acá. Se entregaron, no es que cometieron, se entregaron a la lascivia. La idea ahí de entregarse a la palabra ahí, lascivia, versículo 19 dice, lo cual después que perdieron toda sensibilidad. La idea de perder sensibilidad es justamente de no sentir dolor, quiere decir carecer de sentimientos. O sea, es como que estas personas quisieron rechazar a Dios y perdieron el sentimiento. Vos le hablás del Evangelio y como nada. Es como si los hubiesen vacunado contra el Evangelio, pero ellos mismos se vacunaron. La dureza de su corazón. Y cuando ellos pierden toda sensibilidad, dice ahora sí, que se entregan a la lascivia. La palabra ahí, lascivia, se refiere a un estilo de vida promiscuo, inmoral, narcisista. Algo que me llama la atención, ¿dónde comienzan todos estos movimientos inmorales que vemos hoy en día? Todo el tema del LGTB y todo esto. ¿Dónde comienza? 1969, 28 de junio de 1969, en Nueva York, Estados Unidos. La nación impactada por los puritanos. ¿Quién promueve todo tipo ¿Dónde se promueve todo tipo de inmoralidad muchas veces? En Europa. ¿Qué pasó con Europa? ¿Qué vivió Europa? La reforma protestante. Lutero, Calvino, todos los reformadores que leemos, que nos bendicen. ¿Dónde estuvieron? En Europa, posmoderno. Bueno, un ejemplo bíblico. Segunda de Reyes 17. Las 10 tribus del norte cometieron pecados peores que ¿quiénes? Que los que Dios había echado de esa tierra por esos pecados. Peor. ¿Qué hizo Israel? Peor que las naciones que vivieron antes de ellos. Peor. La nación que el pueblo de Dios. El pueblo que tuvo el templo de Dios. El pueblo que vio la revelación de Dios. El pueblo que recibió la revelación de Dios. Decidieron rechazar a Dios y terminaron pasando a sus hijos por fuego, sumergidos en la inmoralidad sexual. Y eso es lo que sucede. La palabra ahí, avidez, para cometer con avidez, es la palabra codicia. Literalmente. Esta palabra, si ustedes la buscan en la Biblia, se suele traducir como codicia. ¿Qué es la codicia? El deseo de querer tener más. Generalmente relacionado a ¿qué cosa? Al dinero. Pero acá no lo relaciona al dinero, lo relaciona al pecado y sobre todo a la inmoralidad sexual. Es como que estas personas, cuando rechazan a Dios, se entregan. O sea, Dios los entrega a la dureza de su corazón. Y es como que ya no les alcanza a pecar. Es como que el pecado simple y llano no les alcanza. Necesitan más y más y más. Así como lo vemos con el dinero, la avaricia. Más y más y más y más y más y más. Y esto lo vemos sobre todo nuevamente en el pecado sexual. Hace poco compartía en el grupo de varones un comentarista que dice que los estudios han demostrado que la adicción al sexo es tan fuerte y difícil de superar como la adicción a la heroína o al crack.
Y esto es lo que dice este texto. Acá Pablo usa palabras sinónimas, junta términos, lascivia, avidez, cometer con avidez, y luego, por si eso fuera poco, dice toda clase de impurezas. La impureza es algo que se opone a Dios. El punto es, hermanos, cuando estas personas decidieron darle la espalda a Dios, se entregaron a hacer todo tipo de pecados. Y así lo vemos, personas que han decidido rechazar a Dios, estando en ambientes cristianos, su vida se hunde y se hunde y se hunde y se hunde y se hunde cada vez más en el pecado. Y estas personas viven peor que antes que uno le haya predicado y haya manifestado decisión en Cristo. Peor. ¿Por qué? Porque Dios los entregó. Así que, hermanos, lo que nosotros debemos pensar para concluir es, ¿se dan cuenta que Pablo acá nos saca el marketing del pecado? Nos saca toda esa fantasía de cómo viven los no creyentes, que son las personas más felices del mundo, que viven la mejor vida del mundo, que viajan por el mundo, que tienen un montón de cosas. Nos saca todo eso y nos muestra cómo es la vida sin Dios. Es todo un engaño eso, es toda una mentira. Es la vida más absurda que hay, más necia que hay, la peor vida que hay. Pero todo empieza en la mente, Por lo tanto, si todo empieza en la mente, quizás vos has empezado a comenzar este declive, aunque todavía estés acá. Quizás ya has comenzado este declive. Porque aunque vos estás acá, en tu mente esto ya empezó. Quizás vos pasás, 1 hora acá con creyentes los domingos y 6 días rodeado de no creyentes que te están bombardeando con una cosmovisión no creyente. Y pensás que sos inmune a eso, pero quizás ya te afectó. Quizás ya eso te está distorsionando. Y mucho más, si venís un domingo por medio, peor todavía, serían 15 días bombardeado de eso por 1 hora. No va a bastar. Quizás vos ya estás descuidando tu tiempo con el Señor y estás ahí consumiendo tele y series. Y digo, de vuelta, no digo que sea algo pecaminoso, mirar televisión ni series para nada, pero estás consumido por eso, todo el tiempo estás ahí mirando redes sociales, estás ahí en tu celular y abrís la página de internet que te vende cosas a domicilio y empezás a mirar y mirás y mirá, me puedo comprar esto y me puedo comprar esto y horas mirando lo que te podés comprar. ¿Qué va a fomentar eso? ¿Qué va a fomentar? Que digas, ahora quiero usar mi dinero para bendecir a tal hermano. No, que quiero esto y también me puedo comprar esto y esto también me puedo comprar y mirá qué bueno. En tu mente quizás en tu mente vos ya te empezaste a creer esto de no voy a servir tanto a los hermanos porque me estresa, necesito no estar tan estresado, así que mi servicio a mis hermanos va a ser light. Voy a amar a mi familia, así que una vez por semana, un domingo por medio, me voy a ir de picnic con mi familia, porque así voy a amar a mi familia. Mentira. Lo que mis hijos más necesitan es una buena educación. Todos pensamientos no bíblicos. Pero quizás eso ya está haciendo cabida hoy en tu mente. ¿Cómo lo sacás? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Necesitamos, de verdad, quizás de vuelta vos en tu mente estás creyendo estas mentiras. Quizás ya no ni lees la Biblia, no orás, no buscas al Señor, eso va a tener consecuencias. Entonces, si ese es tu caso, por favor, esta tiene que ser una exhortación para vos. Y lo vemos personas que han dejado entrar eso en su mente, algunos realmente son creyentes y han dejado entrar eso en su mente y se han ido al mundo y son creyentes y vuelven, pero ya con matrimonios destruidos, con hijos en drogas, quizás en adicciones, destruidos por las consecuencias del pecado, porque en un momento descuidaron su comunión con Dios, porque en un momento dejaron de creerle a Dios y a su palabra y empezaron a creer lo que el mundo les decía. Y hoy tienen vidas destruidas,
Son creyentes, van a terminar el cielo, quizás aún, por supuesto, Dios va a usar su pecado para que puedan glorificarle a Él, pero las consecuencias son irreversibles. Como cuando tenés un accidente grave y el médico te dice, vas a vivir, pero de esto ya no hay retorno. Vas a vivir, pero de esto ya no hay retorno. Sos un creyente, estarás con el Señor, pero ya no hay retorno. Ya tu matrimonio ya está. Ya tus hijos ya está. Ya no hay retorno. Ya no hay retorno. Entonces mi pregunta es, ¿por qué tenemos que llegar a ese momento? ¿Por qué? Porque si la palabra nos dice, cuidemos nuestra mente, ya no vivamos como ellos. Y para no vivir como ellos, ¿qué tenemos que hacer? Nuestra mente, nuestros pensamientos, dejar de envidiar sus vidas. Y por último, para terminar, si vos estás acá y no sos un creyente, no rechaces a Dios. No rechaces a Dios. Porque la consecuencia en tu caso va a ser peor. Si vos has escuchado el Evangelio cientos de veces, pero le estás rechazando, bueno, hoy lo escuchás una vez más. Y si tienes sensibilidad, no le rechaces, porque no sabes hasta dónde te vas a hundir. Esto de que, bueno, en algún momento puedo creer, ya cuando sea más grande, es mentira. Es mentira. Las personas que han dicho, yo ahora quiero disfrutar del pecado, de la buena vida, y más adelante voy a creer. Bueno, la mayoría de los casos no llegan a creer. Y los que llegan a creer dicen, ¿por qué fui tan necio? ¿Por qué fui tan necio? ¿Cómo yo llegué al Señor ya en mi adolescencia, o ya pasaba mi adolescencia? Yo digo, ¿cómo me hubiese gustado conocer al Señor de chico? ¿Cómo me hubiese gustado? Bueno, así el Señor lo ha querido, está bien. Pero claro, de ninguna manera me jacto de mis pecados. Y de ninguna manera si en un sentido podría volver el tiempo atrás y tuviese la potestad de tomar, de elegir cuándo salvarme, no la tengo, pero digamos, si tuviese esa posibilidad, de ninguna manera elegiría a la edad que el Señor me salvó. Hubiese elegido antes, porque me hubiese encantado no vivir todo esto. Bueno, así el Señor lo ha querido, su plan es perfecto, pero es mentira. Es mentira que ahora tenés que disfrutar del pecado, eso es mentira. En la mayoría de los casos lo más probable es que si vos seguís rechazando a Dios, termines en el infierno. Eso es lo más probable, por lo que acabamos de ver, porque en algún momento Dios te va a decir, anda, ¿querés ir? Anda, tranquilo, no hay problema. Ya sin vuelta atrás. Pero en otros casos, quizás el Señor te salva realmente, quizás llegás al Señor de grande, pero con vidas destruidas. Ya no hay vuelta atrás. O sea, estás con el Señor, amás al Señor, vivís para el Señor, pero hay cosas que ya no puedes borrar. Ya no las puedes borrar. Ya afectaron tu vida. Entonces mi pregunta es, ¿por qué vas a seguir rechazando al Señor? ¿Por qué? ¿Hasta qué momento? ¿Hasta cuándo? Si el pecado te paga mal, si el pecado te arruina la vida, ¿hasta cuándo le vas a rechazar? Que no sea hasta el momento de que abras los ojos en su presencia y Él te diga, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso si estás acá sin Cristo, por favor, vení a Cristo en arrepentimiento y fe. Rogale que te salve, rogale que te dé un nuevo corazón. Reconoce tu pecado, reconoce que estás bajo su ira y que la única manera de ser salvo es por lo que Cristo ha hecho en la cruz, muriendo en lugar del pecador y resucitando al tercer día. Oramos. Amado Dios, damos gracias por tu palabra, Señor, por textos tan claros donde tú nos mandas a vivir, Dios, para ti, para tu gloria, donde nos exhortas a no vivir como los no creyentes, como vivíamos nosotros antes. Señor, por favor, ayúdanos a no estar engañándonos. Gracias por ser tan honesto con nosotros. Gracias por mostrarnos el pecado tal cual es. Gracias por mostrarnos la vida de los no creyentes tal cual es, nuestra vida tal cual era. Gracias, Señor, y ayúdanos, por favor, a no mirar los pecados con melancolía, a no querer vivir como viven los no creyentes. Por favor, guárdanos, Dios. Te pido por mi vida y te pido por mis hermanos. Si alguno está aquí dejando entrar alguno de esos pensamientos a su mente, por favor, Dios, obra en esa persona, obra en su corazón, Señor, a que pueda arrepentirse. Y te ruego por aquellos que están aquí y no te conocen, que tú les salves, Dios. Por aquellos que están aquí y por semana tras semana, día tras día te están rechazando, te están dando la espalda, tú les llamas, pero quieren seguir viviendo en sus pecados. Dios, por favor, atráelos hacia ti. Por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.